Bueno, entonces, chicos, la cuestión el día de hoy, pues es para establecer de cierta manera las pautas de lo que va a ser la entrega y cuáles serían como los requisitos o lo que vamos a trabajar sobre eso. Primero, pues les quiero comentar como algunas de las decisiones que me imagino pues que ustedes ya otros docentes les han comentado, algunas de las decisiones que se han tomado para ser como el factor de las entregas y el desarrollo de los trabajos y todo esto, ¿no? Uno de los primeros puntos es que, digamos que esta asignatura que nosotros estamos aquí cursando y viendo, pues es una electiva, ¿no? Es una electiva multimedia uno y como tal, pues procuramos de que en esta electiva podamos adquirir algunos conocimientos que les permitan a ustedes fortalecer con sus capacidades tecnológicas, ¿no? Como en el manejo de algunas herramientas, en el manejo de algunos conceptos básicos de diseño y demás. Mi perra se quedó afuera y está molestando por entrar, pero no la va a dejar entrar. Bueno, entonces a lo que voy es lo siguiente. En esas discusiones con los docentes, con los otros profesores y todo esto, pues se llegó al acuerdo de hacer las entregas de manera digital, bueno, algunas de las entregas de manera digital, sobre todo en este semestre que vamos a estar en confinamiento la mayoría del tiempo. Espero igual que ustedes estén acatando muy bien como esas cuestiones. Y entonces una de las plataformas que se ha pensado para trabajar y hacer esas entregas, pues es Behance, ¿no? Imagino que ustedes ya lo conocen. Yo, de cierta manera, en muchos de los casos, en muchas ocasiones, he utilizado Behance para mostrarles proyectos, para mostrarles ejercicios, para mostrarles cosas de cómo se trabajan algunos elementos. Bueno, todo eso igual ahorita lo vemos porque les tengo como algunos ejemplos de lo que pienso que pueden ustedes desarrollar. Entonces, la idea es que ustedes tomen este proyecto que estamos desarrollando, que están desarrollando, y lo vayan subiendo a Behance, ¿ya? Entonces, en Behance va a empezar a funcionar todo el desarrollo desde cero, por así decirlo, de lo que ustedes han venido organizando, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes van a tener que armar este proyecto tal cual como si fuera un proyecto real, ¿ok? Empezando con elementos como la conceptualización que ustedes han trabajado, de dónde surgió la idea del proyecto, de dónde surgen algunas cuestiones, todo eso, hasta llegar y poder todas las visuales de lo que viene siendo su aplicación como tal. Voy a compartir la pantalla para mostrarles algunos ejemplos que me parecieron como interesantes, ¿ya? Que pues efectivamente son desde Behance, ¿no? Entonces, para mí Behance es un asunto como bastante entretenido. Para mí es como bastante divertido ver muchas cositas en Behance, ver cómo funcionan algunos proyectos, cosas, etcétera. Por ejemplo, eh, voy a empezar por acá. Hay algunos asuntos que los podemos ver en Behance. Voy a poner esto en pantalla completa. Hay algunos asuntos que nosotros podemos empezar a encontrar, como lo que viene siendo el desarrollo de la identidad de sus proyectos. Algunos de ustedes ya han trabajado en la identidad, otros pues todavía les falta. Estuve revisando las carpetas que les compartí por Drive y pues en las carpetas que les compartí por Drive solamente la mitad de ustedes han subido documentos o adelantos. Otro asunto, ahora cuando termine esta explicación voy a hacer el feedback de las personas que me han subido adelantos a la plataforma para decirles qué elementos trabajar, qué corregir, cómo seguir, etcétera, etcétera. Bueno, en este ejemplo empezamos a ver un desarrollo de identidad sencillo. Como les digo, esto es un ejercicio que está más enfocado a fortalecer capacidades tecnológicas, no a hacer algo sumamente conceptual y todo esto. Además, tenemos un mes para finalizar este ejercicio. Digamos, aquí está como el desarrollo de una pequeña marca, Hire, ¿cierto? Y miren, uno de los puntos importantes de este asunto es empezar a ver cómo funcionan los factores cromáticos. Cuando estaba viendo lo que ustedes, o lo que alcancé a ver de algunos de ustedes tienen en la plataforma o subieron al Drive,
Tienen algunos problemitas con el manejo del color, ¿ya? Entonces son como muy temerosos o se quedan con los colores básicos que tiene la paleta o el panel de colores de Illustrator. Eso es un poquito complejo de mantenerlo como a ese estilo tan básico. Ahora voy a compartirles por el chat, les comparto una página o una cuenta de Instagram que encontré en estos días que me pareció muy chévere, muy bacana, porque es un perfil que le permite a uno ver paletas de colores y hay unas paletas de colores bellísimas, espectaculares, que les van a servir mucho, como para soltarse un poquito de ese manejo de la paleta de color o de lo que viene siendo el panel de colores de Illustrator solamente, ¿no? Entonces aquí vemos algunas cuestiones con el manejo del color, un manejo de iconos sencillos, ¿cierto? Como tal. Aquí vemos entonces cómo funciona, digamos que esto está pensado como para un iPad o una tablet, cómo funcionan algunos de los elementos visuales dentro de esa composición, ¿no? Entonces todos esos colores que estamos viendo antes tienen una relación de ser, una relación de existir, ¿ya? Vemos aquí ya cómo funciona este elemento en un celular, en tablet, aquí viendo algunos elementos con los usuarios y ciertas cositas por el estilo. Entonces miren también cómo funciona la paleta de colores, o sea, es un juego visual bastante importante y bastante interesante. El manejo de personajes, digamos que este es bien entretenido porque me permite a mí como crear una identidad sobre eso. También cuando estaba viendo en parte de esto de las aplicaciones y otro asunto, recordé un capítulo de Love, Death and Robots de Netflix, que de pronto también se los comparto por ahí el tráiler o alguna cuestión, ¿no? Y vemos cómo lo ven, porque estaba viendo la proyección a futuro. Otro de los puntos que alcancé a ver dentro de sus propuestas es cómo ustedes están planeando que esos proyectos funcionan como si fueran aplicaciones futuristas, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque es que la idea es que ustedes planeen algo que va a funcionar dentro de 20 años y estamos trabajando con gráficas que se asemejan mucho a lo actual. Entonces hay que jugar un poquito también como con ese tipo de cosas, ¿no? Apuntarle un poco hacia el futuro. Entonces, también les voy a compartir la galería de interactividad de Behance, donde hay cientos de proyectos de interactividad y elementos visuales. Bueno. Entonces, digamos que aquí, muy rápidamente, pues vamos viendo cómo funcionan algunos casos sobre esto. Entonces, miren cómo funcionan las pantallas, cómo funciona todo el asunto. Es muy sutil, ¿no? No es algo que uno empieza a pensar que es algo como sumamente denso o complicado. Vamos a ver otro por aquí. Este era como una app un poco más sencilla, ¿ya? Siempre pensando en cómo van a funcionar las cosas, ¿no? Manejo de la cromática, el manejo de los elementos, la composición. Vi por ahí algunos manejos tipográficos. Digamos, les voy a recomendar trabajar con la tipografía Roboto para todo lo que viene siendo el manejo contextual de la aplicación. La Roboto tiene una familia con alrededor 18 pesos. Es una familia muy completa. Ahora la buscamos por ahí en Google. También les dejo el link para que la descarguen y la utilicen. Y por ahí buscaré de pronto otro par de tipografías libres, completas, de buena familia, que son utilizadas para el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Que es un asunto importante, porque siento también en algunas de las propuestas que alcancé a ver que el manejo tipográfico no cumple con unas características pensadas para los dispositivos móviles como tal. Entonces aquí podemos ver, miren que son elementos muy sencillos, ¿no? Otro de los puntos que para mí a veces es como sumamente denso es el amor profundo que tienen ustedes con el color negro. Estamos en un momento de la vida donde todas las vidas, todos los elementos importan y pues con lo que está pasando en Estados Unidos de que todas las vidas negras importan, pues sí. Pero en este caso del diseño, el negro es un color muy difícil de trabajar. Si se dan cuenta, en esta parte de aquí, donde están los textos, estos textos no están en negro, están en una escala de grises que puede ser un 90, un 85 o un 95%, ¿ya? Genera un elemento de contraste visual mucho más acorde, mucho más sencillo. Entonces ahí vemos como colores como el naranja
y otros empiezan a funcionar mucho mejor, ¿no? Vuelve y juega. La cromática es súper importante. Poder establecer una paleta de color que a ustedes les permita generar un juego visual importante es muy, 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 muy enriquecedor. En un inicio yo tenía pensado de que jugáramos para hacer el desarrollo de los iconos que la aplicación fuera a necesitar. Si ustedes ven en esta parte de aquí, pues entonces pueden notar, ¿cierto?, de que hay una iconografía. Los tiempos y digamos que la dinámica del ejercicio pues no nos va a permitir hacer este asunto, pero hay páginas, hay recursos donde uno puede descargar set de iconos que en ocasiones son los iconos tradicionales y en otras ocasiones son iconos un poco más entretenidos, visualmente un poco más dinámicos, que se pueden buscar. Este factor, digamos que en parte todo lo que viene siendo el desarrollo de este ejercicio, los ejercicios que ustedes hacen como diseñadores, tiene que ver mucho con la forma de cómo ustedes son proactivos, ¿ya? Cómo ustedes empiezan a explorar elementos extra que pueden conseguir, recursos en línea, etcétera, etcétera, para ampliar las propuestas visuales que pueden generar, ¿no? Tienen buenas ideas, tienen un planteamiento visual interesante desde el inicio, pero hay que fortalecerlos mucho más. Voy a pasar un poco rápido de esta, pues porque ya les comentaba como un poco el asunto sobre este factor. Vamos a ver este que me parece también como interesante. Uno de los puntos también importantes, en ocasiones pensamos de que tengo que llenar el espacio de muchas cosas y de muchos elementos visuales y no es necesario. Digamos que nosotros nos encontramos con características visuales minimalistas, podemos encontrar recursos visuales muy básicos, donde encontramos esa idea o ese concepto básico de lo que decía la Bauhaus, de que el menos es más. En este caso, nosotros encontramos, digamos aquí, explica un poco de qué viene siendo la aplicación, ¿ya? De unos elementos visuales muy básicos. Miren, la paleta de colores está enfocado en dos colores, en el azul azure y en el color zanahoria, que viene siendo como un naranja, el carrot, ¿no? Y miren, lo chévere de este asunto es que es una aplicación sumamente sencilla. Blancos, grises sutiles, azul, naranja. Miren, una paleta de colores para establecer unos rangos de precios, cuáles son altos, cuáles son bajos, etcétera, ¿no? Miren que es muy sencillo. Y con lo que vimos en las anteriores y en estos, es que es curioso porque aparece un personaje. Cuando aparece ese personaje, es lo que yo les decía de que se me vino como a la mente ese capítulo de un capítulo de Love, Death and Robots, donde aparecen unos robotcitos como en un mundo posapocalíptico, donde ya no hay humanos, donde ya no hay gente, y andan tres robots paseando como por la Tierra, que es muy curioso. De pronto ahorita les comparto si lo encuentro por ahí, ese asunto. Entonces, miren, esto es sutil, es muy limpio, es muy simple y funciona dentro de las gamas de colores que se están trabajando. Si ustedes ven este factor de aquí, no sé si le doy más zoom, si me pierde o no. Si ustedes ven esto, miren que este azul y este naranja son los dos colores, por así decirlo, corporativos o los dos colores base que se utilizan. Pero miren que aquí hay una pequeña sutileza con un azul en gama, muy básico, muy sutil, desde el día del inicio hasta el día final, ¿no? Entonces empezamos a encontrar estas cosas, también tienes un modo oscuro, ¿no? Entonces digamos que este es como el modo claro y el modo oscuro, por si quieren llegar y ponerse más dementes con el asunto, todo eso. Este me pareció muy chévere, pues como les digo, es muy básico, es muy sutil, tampoco es que yo les esté exigiendo que sea algo así sumamente hiper mega lleno de objetos y elementos, no, sino que tienen que empezar a ver es cómo funciona y cómo jugar con los elementos visuales que ustedes tienen para su aplicación. ¿Ya? Bueno, vamos a ver otro por acá. Este es como de alimentos y toda la cuestión, me pareció chévere por algunas cuestiones y fue como por esto. Dentro del proyecto que ustedes van a desarrollar, que ustedes van a montar en Behance, les voy a colocar también unas pautas. Van a ser como unos requisitos los cuales ustedes van a tener que cumplir
para poner dentro del proyecto de Behance. Esos requisitos empiezan por una breve descripción de la idea de la aplicación, pero no va a ser una descripción técnica, sino que va a ser una descripción, así como hablábamos nosotros en los speech. Es una descripción para atraer a la gente a adquirir la aplicación. Obviamente que esto es una aplicación que nos estamos inventando, que ustedes están generando desde su imaginario, pero la idea es que funcione como si fuera de verdad. Y de esa forma es que, claro, se va a generar una descripción, ustedes van a generar algunos elementos dentro de eso. Miren que tenemos pues el logo, no vamos a hacer iconos, pero digamos que va a estar esto. Sí se va a hacer un uso de tipografía como tal y se va a hacer un uso cromático de elementos. Entonces eso también va a estar dentro del proyecto, va a estar dentro de lo que ustedes van a proponer. Esto ya vienen siendo como más elementos, por ejemplo, esta partecita de acá es como un diagrama de flujo, que de cierta manera ustedes lo tienen como lo que viene siendo su mapa de navegación o su arquitectura de navegación, ¿ya? Que también va a estar. Obviamente yo ahora les coloco cuáles son las pautas y qué elementos van a empezar a meter dentro de ese proyecto. Y aquí ya empezamos a ver cómo funcionan algunas de las pantallas, ¿no? Cómo está el inicio, la verificación de la cuenta, descubrir los temas que puedo tener dentro de la interfaz, la clara, la oscura, con texturas, bla, bla, bla. Muchas cositas, ¿no? Que son bien interesantes para esto. A mí me pareció como una propuesta súper bella. Obviamente que tiene unos personajes que están siendo manejados como en programas de 3D y todo el asunto, pero lo que me pareció bello fue como todo el manejo visual. Es algo súper sutil, súper sencillo, pero por esa misma cuestión que es tan sencillo y tan sutil, pues se ve hermoso, ¿no? Es hermoso desde lo simple, ¿ya? Vemos aquí el manejo cromático, el manejo tipográfico. Si se dan cuenta en esta pantalla, no hay negro. Estamos viendo solamente una gama de tonos entre verdes, entre naranjas, entre muy oscuros y muy claros para jugar con la información. Y es súper importante cómo eso funciona para la composición, para el desarrollo del diseño y todo esto, ¿no? Son cositas como bien chéveres para poder tener en cuenta a la hora de trabajar como esto. Este pues ya tendría que ver con otro asunto, es más de zapatos, de la marca Nike. Miren, aquí por ejemplo que les decía, la descripción del proyecto, qué fue lo que se quiso hacer, todo el asunto. Este ya es como un asunto más de un proyecto full con el tiempo de trabajo y todo esto que no lo vamos a utilizar, ¿no? No son elementos que necesitamos nosotros por ahora, pero sí como estas guías de estilo, la tipografía, la cromática, elementos como este, el diagrama de flujo del usuario, ¿no? Los wireframes que les decía o los pantallazos que son muy sutiles de ver cómo funciona la aplicación, ¿ya? Y empezar a ver de cómo funciona el producto final. Miren que son cosas súper sutiles, o sea, esto es una propuesta visual para Nike y es muy limpio, es muy minimalista. O sea, miren de cómo funciona, tengo muy en cuenta qué es lo que yo quiero mostrar o qué es lo que necesariamente tengo que ver en la pantalla para trabajarlo ahí sin volverme, sin ser muy saturado, trabajando con una gama de colores muy clara, muy bien establecida. No sé si lo alcanzan a notar, pero aquí tampoco es que estemos hablando de un negro al 100%. Aquí estoy yo viendo un 95, no un 100, ¿ya? Entonces son cositas bien interesantes. La forma de cómo ustedes pueden organizar sus ideas para ser mucho más llamativos. Conozco el trabajo de muchos de ustedes, he visto lo que hacen, he visto cositas bien divertidas que han logrado, que han hecho. Y por ejemplo, yo decía, bueno, ¿y por qué no utilizan, no es diciendo que lo hagan, ¿cierto? Digo, pues, ¿por qué no utilizan cosas que ya tengan hechas? Por ejemplo, en el asunto de esta aplicación, es ver cómo se hace el uso de texturas, paisajes, cuestiones, ilustraciones de otras cosas.
¿no? Aquí una pequeña descripción del proyecto. Empezamos a ver algunas de las pantallas. Entonces, miren la gama cromática en la parte superior, algunos elementos dentro de la composición. Por ahí aparece también la tipografía, ¿no? La domain display. Entonces, miren, esto es una forma de mostrar características visuales sin estar diciendo, esta es mi gama cromática tal, esta es mi tipografía, sino diseñando, pensándolo desde el diseño, trabajándolo desde un elemento de diseño muy claro, muy bien entendido y todo esto. Entonces miren aquí algunas características visuales, la sutileza, ¿no? Como les digo, es muy, muy chévere ver este tipo de proyectos, porque miren, es muy básico, aunque en ocasiones llegar a ser algo tan básico y tan sencillo es sumamente complicado. Y digamos que es como uno de los retos que tiene el diseñador. Poder hacer algo muy sencillo, visualmente muy atractivo, sin llegar a curar de elementos, sin llegar a utilizar una cantidad de gráfica y de texturas y de efectos y de grados y cosas, sino que hacerlo de una manera muy sutil y muy limpia. Entonces este me parece súper bello, es por lo que es muy, muy sencillo, muy básico, una gama cromática súper establecida, y digamos que se juega con esa gama cromática, se respeta esa gama cromática y es lo que permite generar como todo un sistema visual que le permite a uno en últimas pues llegar y jugar con todos los elementos de composición. A ver este aquí, vemos este pequeño video, video. Entonces miren lo chévere que es, ¿no? No es algo tan complejo que uno empiece a decir como que, uff, no, eso es muy difícil, eso es muy duro. No, si ustedes se dan cuenta, son elementos que ustedes pueden trabajar, que ustedes pueden desarrollar. O sea, yo soy muy sincero, yo digo, lo pueden lograr. O sea, tienen ustedes unas capacidades, unos conocimientos tecnológicos para poderlo hacer. ¿Listo? Vamos a ver otro por acá, que ya iré pasando como más rápido porque ya creo que me entienden un poco lo que les quiero como decir frente a lo simple, a lo sintético, a trabajar con elementos visuales sin la necesidad de generar mucho ruido, ¿ya? Como llegar y decir, no, lo que pasa es que necesito, quiero hacer algo con lo gráfico que se vea saturado. No, o sea, como que buscamos la forma de jugar con elementos muy simples. Miren, por ejemplo, lo que les explicaba la vez pasada, como de cómo puedo ver yo las pantallas así levantadas con esos efectos sencillos, toda la cuestión, y con un buen manejo visual, miren que se ve sumamente bello, o sea, es algo sutil, ¿ya? O sea, es como llegar y ver elementos visuales muy, muy bien trabajados, ¿no? Entonces aquí son cositas muy, muy chéveres. Bueno, igual estos ejemplos que les estoy mostrando, por así decirlo, pues se los comparto también ahora por el Classroom para que los puedan ver. Igual les voy a compartir ahorita por ahí, más que todo, y esta galería certificada de Adobe donde está todo lo que tiene que ver con interacción, donde aparecen cientos de proyectos de interacción que son muy chéveres, ¿ya? Para que ustedes puedan ver qué es lo que, pues no es lo que yo espero, sino que puedan ver muchas cosas muy interesantes para potencializar sus proyectos como tal, ¿ya? Entonces voy a salir de aquí un momento, porque hay un chillón de proyectos que quisiera mostrarles, pero bueno. Entonces, vamos a ver por acá dónde quedó mi Meet. ¿Entienden entonces un poco el asunto a lo que les estoy apuntando el día de hoy, chicos? ¿Sí me escucharon o no?
Entonces, la idea, mis queridos diseñadores, es potencializar lo que ustedes tienen. Y la entrega, pues en este momento nosotros estamos con dos factores que son bien importantes. El desarrollo de la idea, el desarrollo de esta identidad que están trabajando y el inicio de lo que vienen siendo los wireframes o la arquitectura de información, ¿ya? Esto es lo que ustedes van a montar o lo que van a ir montando en Behance. Hay un asunto en Behance que es bien interesante y que es bien chévere, y es que digamos que en Behance uno puede llegar, en Behance los proyectos uno los puede editar. Les voy a compartir este asuntico de interacción por acá, se los voy a dejar. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a encontrar una gran cantidad de cosas, ¿ya? Igual ahora también se los comparto por, ¿qué les digo? Por WhatsApp para que lo tengan ahí, no se les vaya a perder. Pero miren que hay un asuntico que les quiero mostrar con Behance, que es bien chévere. Voy a entrar un momento aquí a mi perfil. Digamos, este es un proyecto privado que nunca terminé de montar. Pero digamos que uno de los factores interesantes con los proyectos de Behance y todo esto es que el proyecto se puede editar. ¿Qué quiere decir eso? Que pues obviamente yo puedo ir subiendo una parte y después más adelante yo puedo ir subiendo más contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí que cargue archivos, entonces puedo buscar ahí dentro de los archivos. Por ejemplo, por acá tengo algo que es de otra materia, entonces le digo que cargue ese archivo y entonces lo va a cargar después, ¿ya? Entonces, este proyecto que va a quedar en Behance es un proyecto en construcción, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a ir armando esa primera parte, entonces miren aquí yo puedo ir organizando esto y toda la cuestión, donde va a empezar a surgir la idea del proyecto, de dónde surgió la idea de que ustedes iban a trabajar eh, el asunto de lo posapocalíptico, pero quiero que ustedes se metan en el rol, ¿no? Que se metan como en la película y que empiecen a organizar las ideas teniendo en cuenta que la aplicación es real y que la aplicación está funcionando dentro de 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que ustedes van a escribirla como si fuera un público dentro de 20 años, como si ustedes estuvieran viendo las cosas en un futuro posapocalíptico superdemencial, ¿ya? Entonces, ¿para qué es eso? Para que ustedes también empiecen a entender un poco de cómo funciona la dinámica del diseño. Ahora, les voy a decir una cosa aquí como muy de corazón. Y pues también era como algo que hablábamos con los profesores para que ustedes no se estresen. Y es que entiendan, digamos, este semestre ha sido para todos como algo sumamente denso, ha sido sumamente complicado, no solamente para ustedes como estudiantes, sino para nosotros como docentes, para los administrativos, para todo mundo. Esta situación nos tomó por sorpresa y nos ha llevado a replantearnos muchas cosas, ¿no? Una de las cuestiones que yo quiero que ustedes tengan clara o lo que yo quiero que ustedes hagan es que este proyecto pues se lo disfruten, que se lo gocen, que no se preocupen por el factor como de la nota y todas esas cuestiones, sino que de verdad procuremos de que sea algo que ustedes se sientan cómodos, que no se sientan presionados a hacerlo, que no piensen en el factor error, sino que de verdad ustedes puedan llegar y sentir que lo que están haciendo a ustedes les gusta, que a ustedes les entretiene, que ustedes se sienten cómodos y toda la cuestión, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Hablábamos con los profesores y decíamos, no, es que lo que pasa es que los estudiantes están preocupados por la nota y que no sé qué y todo esto. Y en mi caso yo decía, no, pues es que para mí es más importante que el estudiante esté cómodo, que entienda, que aprenda algunos elementos, más que la nota. En esta situación en la que estamos de esta pandemia y toda esta cuestión, es muy complicado exigir algunas cosas, digamos, sería como ridículo exigir algunos factores o algunas cuestiones, ¿no?
Digamos que estamos en un proceso donde la empatía con todos y por lo que está pasando todo el mundo es muy alta, y pues esta no es la excepción, ¿ya? Entonces yo lo que quiero que ustedes hagan es que disfruten del proyecto. O sea, no les voy a exigir un mínimo de pantallas o un máximo de pantallas o que tienen que hacer una gran cantidad de cosas y todo esto, no. Incluso algunas de las piezas que tenía pensadas que íbamos a desarrollar, que eran lo del material POP, en última yo dije, no, vamos a quitar el material POP y lo que vamos a hacer es montar un proyecto en Behance eh, sutil, sencillo, divertido, la forma que ustedes puedan lograrlo, que vamos a lograrlo, así no sea muy extenso, pero que quede bien logrado. ¿Listo? Y entonces lo van a empezar ustedes a armar de esa forma como de hacer una pequeña descripción de qué es el proyecto, de qué es la cuestión. ¿Listo? Voy a regresar acá. Vamos a abandonar esta página. Vamos a ver. Ah, caray, ¿dónde están mis otros proyectos? A ver si en este, es que yo... Entonces, mire, en este proyecto, por ejemplo, hay una pequeña descripción de lo que es. Entonces, este proyecto es viejísimo. ¿De qué año es? A ver, yo veo, esto era de cuando yo hacía tipografías, imagínense, eso es años luz. Este proyecto es del 30 de abril de 2015. Este proyecto tiene 5 años, Dios mío, o sea, sí, pues yo estoy muy... Pero entonces miren, en parte, como yo antes jugaba mucho con tipografía y grafía, todo este tipo de cosas. Ay, ahora que vi ese matacho.com, tengo que renovar el dominio de mi página porque se me va a morir. Cositas ahí, como que todo esto. Miren que este es un proyecto muy sencillo que yo hice de cierta manera y la idea era como disfrutarlo, ¿no? Entonces, obviamente, me demoré un toque en hacer muchas cosas y muchas vainas, pero después fue un factor de reproducción muy entretenido, de poder llegar y generar todos estos elementos visuales. Y que ahora una imagen que no carga, ¿cuál sería? Entonces, chicos, la idea es que ustedes lo puedan empezar a organizar y a montar. Primero, la primera fase que vamos a organizar y montar para este proyecto que va a ser parte de la entrega es esa descripción no técnica, sino esa descripción, por así decirlo, comercial, donde ustedes de una u otra forma generar como el interés por el proyecto, como si ustedes lo estuvieran vendiendo, como hacíamos en esas sesiones de ángeles inversionistas, ¿no? Donde ustedes llegan y me hablan y me cuentan la historia y me venden el proyecto en sí. ¿Listo? Ese va a ser una primera parte bien entretenida, pues porque ustedes les van a permitir pues jugar con el color, jugar con las dinámicas, jugar con la composición, jugar con sus ideas y montarlo ahí. Después, ¿qué vamos a tener? Digamos que vamos a tener después un desarrollo de una pequeña identidad. ¿Listo? Entonces, un pequeño logo, ¿no? Un pequeño identificador. No estoy pidiéndoles que hagan una cuestión así de todo un semestre para hacerlo, no. Y esa identidad, pues, va a tener unos manejos frente a una gama cromática. Ahora les comparto lo que les decía de unos perfiles por ahí para poder buscar colores bien chévere. Y un elemento desde la tipografía. ¿Listo? Esos elementos van a ser cruciales para empezar a armar la idea del proyecto en sí. Otro factor, no me acuerdo en cuál estaba, creo que era Nótrico por acá, es lo que vendría siendo el mapa de navegación. Entonces, esos wireframes, pues no sé dónde habrá quedado la idea, donde yo había, creo que era este, donde estaban los wireframes y cómo se conectaba la información y todo este asunto. Por ejemplo, aquí en el diagrama de flujo, pero sobre todo, no, aquí vamos a dejarlo en el diagrama de flujo, pero sobre todo de cómo funcionarían esos wireframes. Ah, era en el de Nike. ¿Dónde está el de Nike? Acá, ¿no? Entonces este es un proyecto que hablaba mucho como del asunto sobre esto. Y digamos que acá está como el desarrollo de los wireframes. Pues es una cuestión muy básica, es una estructura sencilla
que habla y me está permitiendo ver la arquitectura de información que ustedes ya organizaron. Ahora, después ya como de todo este asunto que les he hablado, voy a tomar lo que han subido, ojo, lo que han subido al Drive para retroalimentarlos y que ustedes puedan ya organizar estas cuestiones y vayan armando su proyecto de Behance. ¿Listo? Las personas que no han subido la información a las carpetas de Drive, entonces, porfa, vayan subiendo eso para que yo pueda retroalimentarles en el transcurso del día. Bueno, ¿está claro lo que vamos a hacer, chicos? ¿Me escuchan, chicos? Listo, perfecto. Entonces voy a pausar aquí esta grabación para poderla subir y que ustedes ya